Hola curiosas y curiosos. ¿Los cambios recientes en Facebook han impactado en vuestro marketing? ¿Os preguntáis qué deberíais y no deberíais hacer con vuestro marketing orgánico en Facebook? ¿Sabéis que los vídeos y los grupos son un elemento esencial en el Facebook actual? Pues bien, en este vídeo os hablaremos de esto y mucho más, así que te recomiendo que lo veas hasta el final. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Está claro que existe una relación de amor y odio para muchos marketeros que utilizan Facebook y toda su familia de aplicaciones. Y es que hay áreas de marketing en Facebook que son terriblemente frustrantes. Las cosas que solían funcionar ya no funcionan, y una de las cuales es el marketing orgánico. Y claro, eso raya bastante. Pero dicho esto, Facebook sigue siendo el canal principal para muchos comerciantes. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Pues bien, hay cambios en el algoritmo que debemos considerar, además del tipo de contenido que Facebook elige dar preferencia en un momento dado. Sin embargo, las funciones de Facebook no son las únicas cosas que han sufrido cambios, porque durante mucho tiempo la misión de Facebook fue conectar al mundo. Pero entonces, de la nada, decidieron cambiarlo todo. Ahora, la misión se centra en dar a las personas el poder de construir una comunidad y acercarla al mundo, que es bastante diferente. Y de esta manera, la red social está tratando de hacer, por ejemplo, que los grupos de Facebook sean más amigables para los negocios. Y si no, un dato. Facebook ha comenzado a organizar eventos en vivo donde los principales protagonistas son las personas que manejan los principales grupos de Facebook. Y esto es una señal de que Facebook está trabajando para hacer que el producto de grupos sea mucho más importante. Por lo tanto, parece que ahora tendrán más fuerza los grupos que las propias páginas. Incluso las nuevas funciones de monetización, como los grupos de suscripción, son un subproducto que puede interesar a los negocios. Hasta el propio Mark Zuckerberg dijo hace poco que la gente quiere compartir en ambientes más privados. Esos entornos incluyen grupos, pero también se extienden a la mensajería y otros productos que admiten contenido efímero, como las historias, las famosas stories. Además, debido en parte a todas las legalidades relacionadas con los problemas de protección de datos de la plataforma, Facebook está poniendo un gran énfasis en hacer que sus productos tengan un cifrado de extremo a extremo de forma predeterminada. Y esto, el tener la noción de que nuestra información está encriptada y que no queda para siempre, seguro que apaciguará al público en general. Como os he dicho alguna vez por aquí, seguramente actualmente Facebook debe ser la red más segura para nuestros datos, por la cuenta que le trae. Pero, ¿qué significa esto para los vendedores? Pues creo que la gente será mucho más abierta a compartir cosas personales cuando piense que el contenido va a desaparecer. Pero también hay cosas que no funcionan en Facebook. Primero, ni siquiera te molestes en compartir los enlaces de vídeos de YouTube. Si haces un vídeo en YouTube o bien encuentras un excelente vídeo de otra persona y quieres compartirlo en Facebook con el enlace, adelante, lo puedes hacer. Pero no esperes que la publicación de la página tenga mucho alcance o engagement. Lo más seguro es que ese post no lo vea ni Dios. Pensad que YouTube es el principal competidor de Facebook, por lo que automáticamente le dará a ese contenido menos alcance. Por lo tanto, si el vídeo es tuyo, cárgalo de forma nativa en Facebook. Ahora, incluso lo puedes llegar a monetizar. Y si el vídeo pertenece a otra persona, buscadlo en Facebook y compartirlo de la carga original del propietario. Seguro que lo verá más gente. Y si bien el contenido nativo es el mejor, eso no significa que no podáis programar vuestro contenido, aunque quizás mejor directamente con el programador nativo de Facebook. Por lo que respecta a las publicaciones de enlaces, que solían ser parte de la estrategia de todos, también se está poniendo complicado. Y es que la herramienta de marketing de contenidos BuzzSumo analizó 777 millones de publicaciones a lo largo de 2018 y descubrió que sin duda las publicaciones de enlaces de cualquier artículo, publicación de blog o sitio web que se encuentre fuera del ecosistema de Facebook, obtiene el alcance más bajo y la participación más baja. Y luego está el hecho de que el alcance orgánico promedio es ahora del 1% al 6%. Es decir, si tienes 10.000 seguidores, tu publicación solo la verán entre 100
y 600 personas. Además, ya que Facebook está tratando de proporcionar contenido significativo y de alta calidad en la fuente, los memes, por ejemplo, ya no funcionan tanto. Incluso, de acuerdo con la investigación de BuzzSumo, las publicaciones en vídeo superan a las fotos e imágenes fijas en un 73%. Por lo tanto, está claro que Facebook está apostando fuerte por los vídeos. Y es que el vídeo es el que obtiene el mejor engagement en Facebook, seguido de las publicaciones de preguntas en el segundo lugar y las publicaciones de fotos en el tercer lugar. Y si os parece curioso que las publicaciones de preguntas tengan tanto éxito en Facebook, os diré por qué. En primer lugar, ocupan menos espacio en la sección de noticias. Y en segundo lugar, está claro que una pregunta engancha la mente. Y si se trata de una pregunta corta, bien elaborada, nuestros cerebros casi no pueden evitar responder. Y Facebook desea que el contenido de la fuente de noticias genere una interacción significativa. Al final, Facebook quiere que la gente presione el botón comentario, no solo el botón de reacción. Y además, Facebook quiere que los usuarios dejen 5 palabras o más. Respecto al vídeo, está funcionando porque Facebook está atento a la lenta migración de los televidentes y por extensión a los anunciantes que eventualmente seguían a estos televidentes. Y es que desde hace muchos años Facebook ha estado muy decidido a ser un jugador importante en el campo de la transmisión digital y por el camino han cometido y cometen muchos errores. Pero estoy seguro que será uno de los players más importantes en lo que a la televisión online se trata. Y es por ello que ya retransmite grandes eventos deportivos en muchos países, como la Liga Española en la India o la Copa Libertadores en Latinoamérica, aparte del fichaje de Will Smith y otras estrellas para generar contenido propio. Y con el dinero que tienen en sus arcas, el día menos pensado dirán que han comprado los derechos mundiales de la NBA o de la Champions League. Y entonces todo el mundo volverá a Facebook. Y es que al final el vídeo funciona en Facebook porque la publicidad en los vídeos es muy jugosa. Se prevén millones y millones de ingresos por esta vía en los próximos años. Pero para nosotros los marketeros, ¿qué tipo de vídeos debemos producir? Pues bien, hay muchos tipos. Por ejemplo, podemos usar vídeos en formato cuadrado de entre 15 y 60 segundos para dirigir el tráfico a las publicaciones de nuestro blog. Algo sencillo pero resultón. Comenzando con el título de la publicación, además de 1 o 2 puntos clave, algunas imágenes en movimiento y usando un poco de texto superpuesto para que las personas puedan verlo sin sonido. Luego debemos agregar el enlace de la publicación del blog en el primer comentario. Un truco interesante aquí es poner una pequeña cantidad de dinero en la publicación para tener acceso a la creación de un botón de enlace en el propio vídeo. Lo bueno es que se puede hacer clic incluso después de que el anuncio haya caducado. Por lo tanto, por unos céntimos lo puedes hacer. Por otro lado, también podemos apostar por vídeo de formato largo, un vídeo que puede durar más de 3 minutos. Aunque la investigación de BuzzSumo encontró que 3 a 5 minutos es óptimo y obtiene el mejor alcance y compromiso. Este tipo de vídeo lo podéis hacer hablando en pantalla y enseñándole algo al espectador, o compartiendo una sugerencia rápida. Otra opción es el vídeo en directo, o sea, en vivo, unos vídeos que puedan durar el tiempo adecuado para la explicación, aunque el estudio de BuzzSumo reveló que la duración óptima para un Facebook Live es de 3 a 4 minutos. Pero bueno, yo creo en vídeos en vivo largos, si el contenido es chulo para la audiencia. Y es que al final, si el engagement es bueno durante 4 minutos, Facebook te permitirá continuar transmitiendo. Otro tipo de vídeo podrían ser un tipo de vídeo más episódico, es decir, un poco como las noticias de aquí, de Easy Promos TV. Hacer un programa semanal muy encapsulado y que dé contenido de calidad para tu audiencia. Además, pensad que Facebook está impulsando este tipo de contenido de vídeo tanto como le es posible, ya que ellos son los primeros interesados en que se puedan monetizar para atraer a más anunciantes. Otro tema a considerar, como os he dicho, son los grupos de Facebook, y es que los grupos son un escenario en crecimiento. Por lo tanto, recomiendo a las empresas crear al menos un grupo que esté vinculada a su página de Facebook. Por ejemplo, una compañía de software podría tener un grupo de estudio o un grupo de usuarios. O si quieres tener un grupo privado, incluso puedes cobrar por ello. Y es que Facebook está tratando de que los grupos sean una parte integral de su marketing. Y hasta aquí todas mis recomendaciones. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? El vídeo, ¿habéis notado la bajada de engagement en Facebook? Ponedmelo en los comentarios, los leo todos. Y aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo estos 2 vídeos sobre Facebook.
En uno os hablo del muro de Facebook y en este os hablo de lo que piensan los adolescentes de Facebook. Os aseguro que son dos vídeos muy interesantes. También me podéis seguir en Ciencias de la Ciencia e Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.